Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Agradecer la invitación al Ayuntamiento de Santiago, a Bosques Sin Fronteras, a la USC. Es un placer colaborar, interactuar y aprender, sobre todo, ¿no?, en este mundo cambiante, en este mundo que persigue la sostenibilidad y, sobre todo, los bosques urbanos, ¿no? Me han comentado que hay muchos alumnos en la sala. Voy a hacer una presentación a modo de embudo, ¿no?, a modo de planificación urbana, de lo que es la infraestructura verde, de los bosques urbanos y del arbolado. Veis en esa imagen de la pantalla una imagen sugerente, obviamente es Photoshop, ¿no? Simplemente quiere identificar la importancia real que tiene y va a tener el arbolado urbano en las ciudades, ¿no? Como dice la FAO, es el elemento vertebrador de la infraestructura verde urbana. Todo lo que os voy a comentar emana de mi relación con diferentes entidades, con la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Sabéis que la semana que viene hay un Congreso Nacional en Zaragoza de Parques y Jardines, que de hecho la temática principal es bosques urbanos. Zaragoza es una de las primeras ciudades también en España que está trabajando haciendo el bosque de los zaragozanos, ¿no? Una iniciativa bastante interesante. De la misma forma, en la Asociación Española de Parques y Jardines llevamos tiempo trabajando también en materia de arboricultura, en materia de arbolado. De hecho, hemos trabajado en sistemas de valoración biomecánica de árboles, con traducciones de métodos extranjeros, con la BEDECA, y a quien no lo conozcan, con la norma Granada. La norma Granada es la norma de valoración económica ornamental más utilizada en España y oficialmente aplicada en la Comunidad de Madrid, ayuntamientos como Coruña, León, Zaragoza, Madrid, Valencia, Barcelona, etc. La norma Granada tiene 4 versiones, luego si me da tiempo hablaré un poquillo de ella. La última es del año 2020 y es una norma Granada que se ha adaptado para cambiar la forma de gestionar el árbol en la ciudad. ¿Por qué? Pues es una norma que va a valorar la forma de optimizar los servicios ecosistémicos y de minimizar los diservicios. Es decir, por primera vez incluimos en la valoración servicios y deservicios. Es decir, habrá aspectos positivos de valoración y habrá aspectos negativos que van a bajar el valor ornamental de la norma. La segunda entidad con la que participo y colaboro, que también está Susana, es con el grupo WG7 de la FAO, donde hacemos pues, diferentes congresos, estudios, etc. Trabajos vinculados a la alergenicidad de los bosques urbanos, indicadores, etc. Y, por último, con las famosas normas tecnológicas de jardinería y paisajismo, concretamente en la parte vinculada a lo que es la gestión y evaluación de arbolado. Bien, como hay muchos estudiantes, me he permitido el lujo de traeros algunas recomendaciones, ¿no? Recomendaciones que yo creo que, en cierta medida, estos 6 libros podrían reunir la mayor parte del conocimiento vinculado al bosque urbano en el mundo, ¿no? Un libro de Urban Forest, un libro bastante importante, donde hemos trabajado más de 100 profesionales en Europa, que recoge, yo creo que el mayor conocimiento a nivel de servicios y de diservicios. Una guía gratuita que se puede descargar desde la página web de la FAO, que son directrices de gestión de bosques urbanos y periurbanos, que la hay, por cierto, en castellano también. Un manual de arboricultura. Luego veremos que hay diferencias entre lo que es arboricultura y lo que es silvicultura urbana. El bosque urbano, a nivel conceptual, entra dentro del paraguas de silvicultura urbana, no de arboricultura. Son temas un poco diferentes. Pues bien, este libro es de arboricultura. Luego, un libro de la Asociación de Planificación Norteamericana, es Planning the Urban Forest, ¿no?, planificando los bosques urbanos. Un plan director de arbolado, para mí el mejor de Australia, de Melbourne, ¿no?, el plan director de la ciudad, que yo creo que recoge la mayor parte de las inquietudes y los caminos que deben converger en una adecuada gestión del bosque urbano. Y, por último, también otro libro gratuito en el que he colaborado como revisor de la Universidad de Buenos Aires, un libro de El árbol en la ciudad, manual de arboricultura urbana, que, si bien es cierto coincide en un 80 o 90% con nuestros criterios de gestión, también es cierto que, a nivel contextual, tiene algunos matices que no serían de aplicación en España. Bien, el título de la ponencia es Una apuesta por los servicios ecosistémicos, pero también voy a hablar de diservicios, de la parte negativa que tiene la gestión de los bosques urbanos, ¿no? Lo más significativo es, obviamente, los accidentes que a veces se producen por diferentes causas, ¿no?, entre las que podrían ser los ataques fúngicos de patógenos, como bien apuntaba antes el compañero de la ponencia anterior. En el marco de la arboricultura o de la silvicultura urbana, recupero una frase de Sócrates: yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué?
El mundo de la arboricultura está cambiando. Algunas hipótesis formuladas en el siglo XV, como la regla de Leonardo da Vinci, han sido demostradas hace solo 10 años por un investigador francés, ¿no? ¿Qué dice la regla de Leonardo da Vinci? Que la sección transversal de un tronco es igual a la suma de las secciones transversales de la bifurcación que está justo encima de él. Es decir, es la ecuación de la continuidad de la hidráulica, es lo mismo. Y esto tiene implicaciones hidráulicas y tiene implicaciones biomecánicas. Esto, siglo XV, ha sido demostrado en el año 2011. Por otra parte, si funciona el mando, perdón. Por otra parte, otros postulados o axiomas hechos en el siglo XX, como el axioma de la carga uniforme de Klaus Matek, uno de los mayores expertos en biomecánica, se está empezando a demostrar que no es tan cierto. ¿Por qué? Porque las matemáticas son muy buenas para el estudio de la mayor parte de las cosas, ¿no? Es el lenguaje universal común de la mayor parte de la población, ¿no? Con las matemáticas se puede demostrar incluso la existencia de Dios, como hizo Kurt Gödel, ¿no? Uno de los mejores matemáticos de la historia, amigo íntimo de Einstein. Pero las matemáticas en arboricultura, las matemáticas, las ciencias biológicas, tienen sus matices, tienen sus limitaciones, están bastante acotadas. Por tanto, primera lectura que me gustaría hacer, las aplicaciones matemáticas a la arboricultura, a los bosques urbanos, hay que cogerlas con cautela. De hecho, cuando hablamos de la métrica del paisaje, métrica a nivel macro, paisaje, a nivel meso, bosque urbano o a nivel micro, árbol, hay que cogerlas con cierta prudencia. De hecho, luego lo veremos, normalmente la mayor parte de la gente trabaja en 2 dimensiones, cuando habría que trabajar en 3 dimensiones e incluso en 4 dimensiones, en esa evolución espacio-temporal de lo que son los bosques urbanos. Bien, un poco de contexto. ¿Por qué son importantes los bosques urbanos? ¿Por qué se camina hacia las NBS, hacia el infraestructura verde? En el siglo XVII, Thomas Hobbes decía Homo homini lupus, es decir, el hombre es un lobo para el hombre. Si el hombre es capaz de cometer atrocidades, violaciones, asesinatos contra sus propios congéneres, imaginaos lo que puede hacer con otros seres vivos o incluso con el ambiente. ¿Qué está pasando? Están pasando desde hace tiempo, desde hace décadas, problemas ambientales importantes, ¿no? Calentamiento global, pérdida de hábitat, pérdida de biodiversidad, contaminación, etc. En ciertos tratados de demonología hay un demonio que se llama Abducius, y es un demonio que se dedicaba a arrancar los árboles y a aplastar a la gente con ellos. ¿Qué lectura podemos hacer? Si realmente arrancamos todos los árboles de nuestros entornos de vida, las implicaciones o las consecuencias con la población, con nosotros, pueden ser catastróficas. Estamos en un mundo creciente, demográficamente hablando, un mundo en el que en el año 2014 ya más del 54% de la población mundial vive en las ciudades, en España más del 80% de la población vivimos en las ciudades, y es una especie de evolución, por llamarlo de alguna manera, antrópica y una involución de la parte ambiental. A medida que crecemos y somos más, degradamos mucho más el territorio. Todo este tipo de hechos generan preocupaciones incluso anecdóticas, ¿no? Como este que ven en pantallas, en el cual hay una especie de partido de fútbol, en el cual el balón es el mundo, y los que golpean muy fuertemente el balón es la contaminación, la sobrepoblación, el calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. También es importante no solo quedarnos con la parte más natural, vegetal o de animales, sino también con el agua. Antes lo comentaban en una ponencia anterior, ¿no? El agua es fundamental. Galicia es un país de ríos. Los ríos, los arroyos, son arterias de vida. Si no cuidamos las arterias de vida, nos quedamos sin territorio. Ya lo decía uno de los 7 sabios griegos, ¿no? Tales de Mileto, el agua es el principio de todo, es el elemento básico del universo. El agua produce todas las cosas. Y como cada día somos más en el mundo y aún encima consumimos más cantidad de agua, a priori vamos a tener un problema importante a corto plazo. Otro aspecto que aún encima complica la situación son los 7 límites planetarios. En el año 2009, 28 científicos de un centro de investigación de Estocolmo definieron los 9 límites planetarios, ¿no? Son 9 límites que están predefinidos con umbrales que no deberían pasarse para garantizar la estabilidad del planeta. Pues bien, hay 4 que ya hemos sobrepasado. Hablamos de la pérdida de biodiversidad, hablamos del cambio de los usos del suelo, cambio climático y los ciclos de nitrógeno y de fósforo. Por tanto, problemas importantes que en esta Facultad de Medicina se trasladan también a la salud.
Hay una tipología de enfermedades que se llaman ENTs, enfermedades no transmisibles, que son las que generan en España el 92% de las muertes. Esas enfermedades han sido estudiadas por la Organización Mundial de la Salud y dicen que hay 3 causas fundamentales. Primero, una mala urbanización, es decir, ¿estamos planificando bien las ciudades? ¿Estamos utilizando bien el territorio? Parece que no. El segundo es el envejecimiento poblacional y el tercero es la globalización. La globalización, entendida desde un prisma negativo, por ejemplo, una alimentación poco adecuada. En este gráfico que veis en pantalla aparecen los top 10 de las enfermedades que generan la mayor cantidad de muertes en el mundo. Y ahí está la diabetes mellitus, es decir, una enfermedad que está muy relacionada con los hábitos de vida, con la alimentación y con el sedentarismo. Eso hay que cambiarlo con una adecuada planificación urbana. Por tanto, un esquema negativo importante, cambio climático, enfermedades respiratorias, estrés, etcétera, etcétera, y con la aparición, obviamente y lamentablemente, de otros ingredientes, ¿no?, que nos han complicado aún más la situación, ¿no?, como este, o como ahora parece que hay la viruela del mono, me parece que es, ¿no?, que ya hay 20 casos en Madrid, o sea que estamos en una situación complicada también por esa globalización y por ese tráfico de personas, animales, etcétera. Por tanto, yo os pregunto, ¿estamos planificando bien? ¿Estamos haciendo bien las cosas? Esto que veis en pantalla podría ser una maqueta de urbanismo de cualquier ciudad, donde vemos gris, gris y solo gris. Aquí vamos a hablar de cómo podemos cambiar, ¿no?, este tipo de idea. Desde hace décadas, bueno, desde ya mediados del siglo pasado, hay mucha gente trabajando en este problema, ¿no? Hay diferentes teorías, planteamientos, planificación ecológica, etcétera. A mí me gusta mucho esta definición de Williams, ¿no?, que dice que son estrategias y técnicas que combinan, van a buscar una simbiosis, como antes hablábamos de las micorrizas, ¿no?, una simbiosis entre urbanismo y naturaleza. ¿Para qué? Para crear lugares para vivir enriquecedores, sanos y civilizados. Y ahí los bosques urbanos son una alternativa de uso inteligente. Todo esto está apoyado por diferentes iniciativas. Conocéis los 17 ODS, ¿no?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número 11 habla de ciudades y comunidades sostenibles. Este objetivo número 11 se desgrana en diferentes metas. Concretamente, la meta 11.7 dice que de aquí a ese horizonte temporal del 2030 se debe proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. Que, si miráis un poco el logotipo o el icono del número 11, ¿qué veis? Gris, gris y solo gris. ¿Dónde está la parte verde? Con permiso de la FAO y de la entidad Ciudades Verdes, yo creo que debería ser este icono, ¿no?, donde vemos ese gris, gris y también este verde, verde, ¿no? Yo creo que debemos caminar con coherencia y también con imágenes y sugerencias pictóricas, ¿no? De la misma forma, otras entidades apoyan este tipo de planteamientos. La conferencia que hubo en Quito en el 2016 del Hábitat 3 dice que la nueva agenda urbana debería hacer referencias explícitas a la salud mental y física, construyendo y utilizando soluciones ecológicas urgentes. NBS, por ejemplo, ¿no? De hecho, se subraya que los políticos, planificadores y desarrolladores urbanos deberían utilizar de forma más coherente y racional el arbolado urbano. No estuve en la charla de Susana, pero seguro que habrá abordado la mala gestión tradicional que hay en España, ¿no?, que todavía queda bastante por hacer, ¿no? Bien, lo que debemos hacer, por tanto, es, de forma muy sencilla, trabajar en ecotonos. ¿Qué son ecotonos? Son espacios de tensión donde coexisten elementos de diferentes ecosistemas. En medio urbano tenemos un ecosistema natural, arbolado urbano, bosques urbanos, y tenemos un ecosistema antrópico, ¿no?, toda la parte construida, instalaciones, edificios, etc. Por tanto, hay que hibridar, hay que buscar esa simbiosis, esa sinergia y buscar esos lugares enriquecedores, sanos y civilizados. Retomando el tema de salud, ya que estamos en la Facultad de Medicina, luego hay también alguna alusión, hay un campo emergente de evidencias científicas que pone de manifiesto la relación inherente entre la mejora de la salud física, social, mental, con el uso de espacios verdes, ¿no?, con el uso de bosques urbanos. También yo creo que se introdujo en alguna ponencia anterior
La biofilia, ¿no? La biofilia, bueno, acuñada por Erich Fromm en el libro El corazón del hombre en el año 64, fue recogida por el que acuñó el término biodiversidad, Edward Wilson, un mirmecólogo, un estudioso de las hormigas, que lamentablemente falleció hace unos meses, ¿no? Pues bueno, esa biofilia, esa relación innata de predilección del hombre hacia otros seres vivos, es una de las 3 teorías evidenciadas científicamente que relacionan mejora de la salud con interacción con elementos naturales. Las otras 2 se llaman la teoría de la restauración de la atención, del matrimonio de psicólogos ambientales americanos Kaplan y Kaplan, y la teoría de la reducción de estrés del doctor Ulrich de Texas. Por tanto, 3 teorías no superficiales, 3 teorías evidenciadas científicamente que relacionan que una buena planificación verde puede mejorar la salud. La biofilia fue utilizada a mediados del siglo pasado en Estados Unidos, por ejemplo. Esto es una foto de la revista Times, donde se recogió el uso de animales y de plantas para que los niños pequeños sanasen más rápido. Por tanto, la lectura es, hay que exponerse a naturaleza. No de esta forma, es una foto real de principios del siglo pasado, de Inglaterra, porque estaríamos metidos en la cárcel, pero sí que hay que buscar soluciones para interactuar, ¿no?, con elementos naturales. La biofilia ha dado lugar a 2 cosas, a un movimiento internacional de ciudades biofílicas. Una ciudad verde no tiene por qué ser biofílica, una ciudad biofílica sí que tiene que ser verde. Una ciudad biofílica tiene que incluir participación, curiosidad, gobernanza, etcétera, etcétera, que no tiene por qué ser una verde, no tiene por qué ser biofílica. Y ha dado lugar también a un urbanismo biofílico, es decir, un urbanismo que se apoya o se sustenta en este tipo de planteamientos. Bien, esto un poco a nivel urbano y a nivel general. Infraestructura verde, que es una palabra que tenía que salir, ¿no? Supongo que lo habréis comentado antes, pero bueno, no sé si desde un prisma conceptual, ¿no? La Unión Europea, consciente de esa pérdida de biodiversidad, de esa pérdida de esa fragmentación de hábitat, etcétera, publicó en el año 2013 la denominada Estrategia Europea en materia de infraestructura verde. España recoge esa estrategia y en su ley 33/2015 incluye por primera vez en el ordenamiento jurídico el término infraestructura verde y se pone un deber. El deber es redactar y aprobar en un máximo de 3 años una estrategia nacional. Es decir, el deadline hubiese acabado en octubre del 2018. Problemas en el gobierno, el COVID, etcétera, etcétera, y por fin se aprobó en julio del año pasado. En España tenemos ya publicada por fin en el BOE la estrategia nacional. ¿Y qué pasa ahora con las comunidades autónomas? Pues con la aprobación de la estrategia nacional hay otra cuenta atrás. Las comunidades autónomas tienen 3 años para aprobar la propia. En Galicia se lleva ya 3 años por lo menos trabajando en un documento. Hay un documento, que está recogiendo muchas lecturas o muchas miradas de la arquitectura, de la parte más natural, de la parte social, de la medicina, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos un marco legal, tenemos un documento técnico y armonizado que regula la infraestructura verde en España, ¿no? Y hablamos de infraestructura verde desde un prisma conceptual que incluye también la infraestructura azul. En España la infraestructura azul está dentro de la infraestructura verde. En otros países no. Por ejemplo, en ciudades como Helsinki lo tienen un poco separado. Bien, ¿qué es la infraestructura verde? La infraestructura verde de Santiago no es el sistema de espacios verdes de Santiago. Son cosas diferentes. La infraestructura verde, como veis en pantalla, es una red. Es decir, si no hay conectividad, si no hay flujo ecológico, si no hay conexión, no hay infraestructura verde. Es una red ecológicamente coherente y estratégicamente planificada, es decir, hay planificación, hay lectura, hay estudio, hay reflexión, hay neuronas, ¿no?, hay materia gris, de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, diseñada y gestionada, es decir, hay planificación, hay diseño y hay gestión. Y hay conectividad. ¿Para qué? Para conservar los ecosistemas y el mantenimiento de los servicios que nos proveen. Los servicios son los famosos servicios ecosistémicos, que luego también ahondaremos. Bien, desde un prisma anatómico, ¿no?, ¿cómo podríamos explicar la infraestructura verde? Bueno, pues hay unos elementos más importantes que otros, hay unos elementos fundamentales que podrían ser, por ejemplo, en esta rana de cristal, los órganos, el corazón y demás. Esos elementos fundamentales, nodos o hubs, deben estar unidos con conectores
con diferentes sistemas circulatorios y, como veíamos antes, tiene que haber esa conectividad. Por tanto, núcleos, que pueden ser bosques urbanos, parques, incluso lagos, estanques, corredores, que pueden ser corredores verdes o azules. Los ríos, hubo cierto debate porque los ríos a priori tú puedes entenderlos como un corredor, ¿no? Pero el río también puede ser un nodo o un núcleo. De hecho, en la Estrategia Nacional se recoge que el río puede ser un núcleo o puede ser un corredor, ¿no? Yo creo que es un matiz importante. Bien, también se comentó en alguna ponencia anterior, la infraestructura verde es multisémica. Antes del 2013 había 35 definiciones diferentes en Europa. Es multiescalar a nivel espacial y a nivel administrativo, Estado, región, ayuntamiento, etc. Es multiobjetivo, ahí buscamos, y multifuncional, buscamos diferentes objetivos. Es multitemporal, aquí trabajamos en 4 dimensiones, la parte temporal es fundamental, y es multidisciplinar. Aquí en Galicia, en el marco de la Escuela Gallega de Paisaje, desarrollamos un proyecto piloto con 31 ayuntamientos conjuntos, ¿no? Para hacer una infraestructura verde, una propuesta de aquí al 2050. En esa propuesta hemos trabajado arquitectos del paisaje, ingenieros de caminos, agrónomos de monte, médicos, sociólogos, biólogos, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un campo de todos, no es un coto de ninguna disciplina en particular, ¿no? Eso también es importante. Todo esto no es nuevo, ya desde hace muchísimo tiempo se trabaja en este tipo de planteamientos. Decía William Blake, ¿no? El de los tigres de la ira, lo que hoy ha sido probado fue una vez imaginado, ¿no? Las ciudades jardín, el collar de esmeraldas de Boston, quizás la primera red de infraestructura verde, sin saber que era una infraestructura verde obviamente, de Frederick Law Olmsted, el que hizo Central Park. Frederick Law Olmsted debería ser más conocido por el collar de esmeraldas de Boston que por Central Park, en mi opinión. El plan de Abercrombie de Londres, etc. Y esto que veis aquí es fantástico. Esto que veis aquí es una propuesta del Plan General de Coruña de los años 40, de un arquitecto de Alcoy que se llamaba Cort, que Cort fue aparte el que promovió en Madrid la Quinta de los Molinos, la de los Almendros, el primer catedrático de urbanismo de España. Pues César Cort, curiosamente, propuso...